Buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora en que nos escuchen este programa. Y nosotros Hola, siempre ¿cómo felices de están? acompañarlos. Don Estefan, ¿cómo está usted? Muy bien. Hola a todas las horas del día y del mundo, así que nos escuchan en muchas partes de nuestro querido planeta Tierra, pero muy contentos con Todo Tiene Remedio ya en una versión como 5.0, así que estamos muy contentos. Oye, Oye, Cristian, sin tenemos que hacer hacer, spoiler, ¿ah? Pero vamos a tener un invitado internacional. Es nuestro primer invitado internacional. sí, pues, ¿Mm? Así que es espectacular. Oye, pero antes de eso, vamos a el ganador del premio al Congreso de la AFICH. ¿Ya? aficha, así es. Exactamente. Se lo ganó el colega Vicente Rojas Yáñez. Un abrazo para él. Muy Muchas gracias bien, por participar en el Vicente. Congreso y, o sea, en el concurso. Y nos vemos en el Congreso, ¿ah? El 14 y 15 de 14 y noviembre. 15. Ok, Oye, tú sabes los que nos pidieron por las redes sociales que estuviéramos en vivo transmitiendo. Así que wow. tenemos un desafío. Vamos a hacer el sacrificio, ahí vamos. Muy bueno. Permítame presentarle entonces a nuestro invitado, como dijimos, el primer invitado internacional de Todo Tiene Remedio. Él es don Jesús Aguilar Santa María. Oye, tenemos una coincidencia increíble. Nacimos con 8 años de diferencia, pero el mismo día. Así que imagínate. Así que es el mejor signo del zodiaco, Virgo. Es casado, tiene 3 hijos, es español ya de nacionalidad y él, a mí me llamó la atención cuando estuvimos preparando la pauta de que él no tiene antecedentes familiares de farmacéuticos. Así que es el primer farmacéutico de su profesión. ¿Ya? Así que le vamos a dar la bienvenida a Jesús Aguilar, quien hoy día tiene sobre sus hombros. Oye, no es menor, ¿ah? Es el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos en España. Así que, Wow. increíble, ha sido reelecto 3 veces. Bienvenido, Jesús. ¿Ah? Muchísimas gracias a vosotros. Un placer estar con vosotros. Qué bueno, qué bueno. El placer es nuestro, Jesús. El placer es nuestro. Te agradecemos mucho esta oportunidad que nos da de poder contactarnos y poder conversar contigo. Así que va a ser una instancia de mucho relajo y también tener la opinión de un farmacéutico de tomo y lomo de allá tan lejos como es España, pero tan cerca en nuestras grandes confluencias que tenemos en muchas cosas. Me imagino que ya te habrás dado cuenta de cómo confluimos los farmacéuticos chilenos con los españoles. Así es, sí, así es. La verdad que muy interesante. Qué bueno, qué bueno. Jesús, lo primero, y para poder un poco contextualizar esto, ¿cómo decidiste estudiar farmacia? ¿Cuál fue la primera inquietud que llegó a ti? Bueno, yo soy farmacéutico, yo digo muchas veces que soy farmacéutico por no ser veterinario, ¿eh? Porque en mi familia todos son veterinarios, ¿eh? Desde los Ok. tiempos de mi abuelo, mi padre, mi hermano, mis primos, un montón de veterinarios tengo en la familia. Y a mí el tema de la veterinaria no era un tema que me apasionase mucho, pero sí que iba por el camino de la ciencia, ¿no? Y entonces decidí hacer farmacia, ¿no? A partir de aquí, pues, bueno, empiezas a buscar, ¿no? Un poco tu hueco. Y empecé trabajando en la industria farmacéutica donde trabajé durante 22 o 23 años, una cosa así, ¿no? En un principio. Y luego ya pasé a farmacia comunitaria y bueno, y aquí estamos en estos momentos. Mira qué bien. ¿Y cómo ha sido esta experiencia del área gremial? Porque una cosa es llevar la farmacia y el ámbito técnico, profesional, sobre todo en España, que tiene un desarrollo que nosotros miramos a veces a lo lejos y con algún tema de esta sana envidia que nos gustaría tener la farmacia nuestra regulada y con las miras de lo que es el tema español, sobre todo en lo que es atención farmacéutica, que ustedes son pioneros de la atención farmacéutica. Entonces, ¿cómo surge todo esto para compatibilizarlo con el área gremial? Bueno, yo creo que yo siempre he tenido inquietud, ¿no? En lo que es un poco el servicio público, ¿no? Y que todo lo que forma parte de mi profesión siempre me ha importado mucho y me ha interesado mucho, ¿no? Y por otra parte, yo creo mucho en el futuro de los farmacéuticos, ¿no? Y creo mucho que los farmacéuticos, lo que más conozco, los farmacéuticos españoles, pues tienen una formación
muy importante. Yo posiblemente creo que sea la carrera más difícil, la licenciatura más difícil que hay en España a nivel de la ciencia. Y siempre he entendido que el farmacéutico no estaba lo suficientemente explotado, por decirlo de alguna manera, por parte de los sistemas de salud, ¿no? Y bueno, en esa línea empecé como presidente de un colegio, que es la provincia de donde soy yo, es la provincia de Burgos, al norte de Madrid, y a partir de aquí, bueno, pues lo que pasa en todo lo que son los colegios profesionales, ¿no? Que te vas enganchando, ¿no? Y vas cogiendo ese venenito, ¿no? Que tienes en la sangre y que hace pues que cada vez te vayas implicando más, ¿no? Yo empecé como presidente bueno, empecé como vocal de industria del Colegio de Burgos, y cuando ya pasé a farmacia comunitaria, pues me eligieron presidente de mi provincia, del Colegio de Burgos, como os decía, y luego ya de Castilla y León, que es la comunidad autónoma. De ahí pasé a ser vicepresidente de la Organización Nacional y de ahí a presidente, ¿no? Y todo esto, pues al final es es un camino, ¿no? Donde cada vez te implicas más, cada vez te implicas más, cada vez te implicas más, ¿no? Y además, en mi caso, en España tenemos una situación que es un tanto también a lo mejor particular o peculiar, ¿no? Y es que mi organización tiene 81.000 farmacéuticos colegiados, porque la colegiación es obligatoria. Hoy se lo explicaba en la universidad, a la Universidad Autónoma, a los alumnos, la importancia de estar todos unidos para poder tener una presencia y una Generar fuerza, cambio. ¿no? Sí, a mí me parece que esto es absolutamente fundamental, ¿no? Cuando tú vas junto con todos tus compañeros y estás luchando bueno, pues por las salidas profesionales de tu profesión y por tener el mayor número de farmacéuticos en todas las áreas, ¿no? Y que yo creo que además la carrera de farmacia es una carrera que tiene una amplitud tremenda, pues cuando te vas metiendo poco a poco en todos estos temas, pues te vas dando cuenta de la importancia de la dedicación, ¿no? A la propia profesión, ¿no? Y tenemos, como os decía, una particularidad, y es que tanto el presidente como la secretaria general y la tesorería del Consejo General tenemos la obligación de vivir en Madrid, y ninguno de los tres somos de Madrid. Entonces vivimos de lunes a viernes en la capital, y luego nos vamos cada uno a nuestra casa para pasar Wow. el fin de semana con nuestra familia, ¿no? Entonces, al final, mi actividad es mi trabajo, ¿no? Mi trabajo es estar al frente de la profesión farmacéutica. Tenemos 52 colegios en toda España, y en cada uno de esos colegios hay un presidente. A mí me toca esa otra presidencia a nivel nacional, ¿no? Pero además en el propio Consejo General es una estructura en la que hay 81 compañeros trabajando, ¿no? Al ser una profesión muy regulada, pues nos requiere de muchas personas, bueno, pues trabajando alrededor de la profesión, ¿no? Entonces, bueno, al final, esa situación gremial, esa situación de colegiación obligatoria y esa situación de intentar que el farmacéutico, bueno, pues además en estos momentos yo creo que de cambios importantes a la hora de lo que es la propia sociedad, pues te requiere un tiempo pues importante a la hora de la dedicación al propio consejo, ¿no? Mira, Jesús, interesante lo que dices porque yo leía en tu currículum, ¿ya? Que además tú sientes o la institución a la cual representa y con la cual trabaja está y debe hoy día obedecer a también desafíos de cambios, ¿ya? Y lo que tú mencionas ahora, mira, para nosotros, si bien es cierto, es un escenario que sería deseable, ¿ya? Imagínate ustedes, además están evolucionando dentro de eso mismo, entonces es fantástico cómo lo planteas porque para nosotros, imagínate, nosotros hoy día estamos tratando de buscar ciertas cosas, lo que tú mismo mencionas, tu dedicación es exclusiva a este trabajo, ¿ya? Entonces, Claro. claro, nosotros dentro de ese escenario, la colegiatura no es obligatoria, ¿ya? Bueno, Estefan lo puede hablar con más propiedad porque él fue incluso candidato a la presidencia del colegio hace un par de periodos atrás. Sí, y era una de las grandes eh, deseos que teníamos algunos candidatos a decir, oye, esto debiese ser una profesión en sí,
ya como te estoy escuchando a ti, Jesús. O sea, tener una dependencia total y absoluta desde el punto de vista gremial y dedicarse al gremio era ideal. Así que una vez más me da a entender de que el proceso gremial español es mucho mayor y mucho más desarrollado que el proceso gremial chileno. Así que estamos muy bien. Oye, ¿cómo has visto tú el proceso gremial en Chile, Jesús? ¿Te has dado cuenta en estos días que has estado acá, ya más o menos has sacado un panorama? Sí, sí, sí. Sí, bueno, yo creo que aquí, y hoy te insisto, ¿no? En la Universidad Autónoma se lo decía a los estudiantes, ¿no? Les decía, mira, aquí hay que unirse, ¿eh? Hay que estar juntos y hay que trabajar por la profesión. O sea, no vale cuando estás en una asociación, en un en un colegio, no vale pensar que qué me da a mí el colegio. No, esto no funciona así. Es que das tú a la propia profesión, ¿no? Y para que tú des a la propia profesión tienes que estar alrededor de esa colegiación. La colegiación obligatoria es fundamental. Al final, el hecho de que yo represente, la persona que esté en este caso en mi posición, que represente a 81.000 farmacéuticos, esto pues da una fuerza en el país muy importante a la hora de negociar y a la hora de hablar con el Ministerio de Sanidad o con el resto de los ministerios. O sea, nosotros somos una corporación de derecho público y somos los interlocutores con el gobierno, ¿no? Entonces, cuando el interlocutor con el gobierno es la profesión, pues la profesión avanza. Si la interlocución con el gobierno son otros agentes que no tienen los mismos intereses, como puede pasar aquí, ¿no? Por esa situación que hay también de farmacia comunitaria, de cadenas, de otras situaciones que son totalmente distintas, pues es mucho más difícil avanzar desde el punto de vista asistencial. ¿Y por qué estamos en esta situación, ¿no? A nivel también español, pues porque, bueno, todos lo sabemos, los farmacéuticos llevamos en el mundo desde hace 8 siglos, desde hace 800 años, ¿no? Que empezamos a hacer las fórmulas, las formulaciones cuando estaban los conventos y a partir de aquí, bueno, la profesión farmacéutica desde que se separó de la medicina ha ido evolucionando en base a la evolución de la sociedad. Y en estos momentos la sociedad también tiene un cambio importante. La sociedad no solamente quiere curarse, que es lógico, ¿no? Quiere también estar en esa situación a nivel de la salud del bien vivir, ¿no? Es tan importante la salud pública y es tan importante en estos momentos que para tener una buena salud, que hay un punto muy importante que es el de los farmacéuticos en todo lo que es la educación sanitaria, la prevención de la Claro. enfermedad, la promoción de la salud, ¿no? Entonces, al final, yo la diferencia más importante que veo de España con Italia, con Chile es fundamentalmente, de principio, la colegiación, porque si no hay colegiación, creo que el colegio de aquí, de Chile, representa como a 1.000 personas, ¿no? A 1.000 compañeros, cuando en realidad debe haber unas cifras de 16.000 o de 17.000 Exactamente. compañeros que son farmacéuticos, ¿no? Si estos 16.000 o 17.000 estuviesen colegiados y bueno, pues un número de compañeros trabajasen por la profesión, pues yo creo que se vería esto de otra manera, ¿no? En vuestras leyes dice que la farmacia comunitaria es un centro de salud, pero realmente no está adaptado a ser un centro de salud donde bueno, haya unas actividades profesionales desde el punto de vista farmacéutico, ¿no? Esa es la diferencia que yo creo que es importante con respecto a España, ¿no? Y luego hay otro tema que también yo creo que es muy importante y es que en España, a nivel de la farmacia comunitaria, cada farmacéutico solo puede tener una farmacia. Y los farmacéuticos nuestros establecimientos sanitarios están donde quiere la administración, no donde nosotros queremos. ¿Y por qué? ¿Qué significa esto, no? El otro día pasaba por la Alameda, se llama, ¿no? El paseo Sí, este central, sí, y sí. vi una esquina donde había 8 farmacias. Mm. Bueno, pues está muy bien, pero yo no sé para qué quiero 8 farmacias allí,
cuando yo lo que tengo que tener son las farmacias en cada una de las zonas donde hay población, ¿no? Para atender a toda esa Claro. población. Bueno, Entonces, asimismo eh, tenemos lugares donde no hay ninguna farmacia. claro, porque, pues, por lógicamente, porque esto pasó en España hace ciento y pico años, ¿no? Cuando las farmacias se colocaban de manera libre donde consideraban y dónde se ponían, ¿no? Pues se ponían en aquellas áreas donde estaba el comercio, donde había movimiento económico. No se iba a otras áreas, ¿no? Pero ahí fue la apuesta de la administración, de los gobiernos, en la que dicen, no, no, mire, yo lo que quiero es que yo lo que quiero es tener en este país pues una distribución farmacéutica de tal manera que alcance, como nos pasa en España, al 99% de la población. Es decir, el 99% de la población tiene una farmacia en el lugar donde está residiendo, ¿no? Pero claro, ese modelo de planificado, ese modelo en el que el farmacéutico, independientemente de que vive del margen de ese medicamento, pero no está en competencia con otros compañeros, sino que el ciudadano, cuando va a la farmacia, elige la farmacia a la que va en base a el farmacéutico, la farmacéutica que está en esa farmacia y no en base al precio del medicamento, porque el precio es el mismo en todas las farmacias españolas, pues marca la diferencia desde un punto de vista profesional y desde un punto de vista sanitario, ¿no? Bajo mi criterio, ¿eh? No, fantástico. Y ahí garantizamos el acceso también del medicamento, ¿ya? Claro, Tanto para el paciente como para la población en general. Así que, claro. mm, Y al mismo coste, que esto es muy y al mismo coste. importante, Eso sí. ¿eh? Porque claro, que un medicamento pueda costar o pueda valer distinta cantidad de dinero dependiendo en qué farmacia, bueno, esto es un problema desde el punto de vista nuestro, ¿no? Desde el punto de vista de España es un problema importante. Nosotros lo que se hace es que el Ministerio marca los precios de cada uno de los medicamentos. Nuestra distribución farmacéutica, que son cooperativas farmacéuticas y por lo tanto propiedad de los farmacéuticos, distribuyen esos medicamentos de manera solidaria y eso significa que esas cooperativas no están para ganar dinero, sino para hacer que los medicamentos tengan el mismo coste de llevarlos a la Plaza Mayor, a la Plaza de Armas de Santiago de Chile, que al último pueblo de la Patagonia Es de Chile, ¿no? Escofares, ¿cierto? Escofares. Bueno, son toda la distribución farmacéutica que hay, ¿no? Que son Vida Farma, Cofares, el resto de las cooperativas. Cofares es uno de ellos. Conocí a Escofares en una de mis pasadas por España. Mm, Impresionante, impresionante. La verdad que Claro. es muy grande. Claro, esa es un poco esa diferencia, ¿no? La diferencia a la hora de ese modelo, que yo creo que es el modelo que vosotros teníais antes de los años 80, una cosa así, Sí, al modelo que hay ahora, que el de los años 80 era más parecido al Sí, modelo que hay en estos momentos sí. en España, y el de ahora es un modelo pues mucho más economicista, ¿no? Y en España es un modelo, o en el sur de Europa, un modelo más sanitario. mira, hoy día hemos evolucionado a lo que se llama el retail farmacéutico y el retail farmacéutico está hoy día no solamente vendiendo medicamentos de una manera individual, sino que además trata de generar la fidelización de los pacientes clientes a través de Claro, ofertas que van transitando básicamente por precio. Entonces, lo que tú decías de esa esquina, las 8 farmacias que están ahí te están compitiendo netamente por precio y no están compitiendo por agregar valor o por hacer un sistema de salud comunitario dentro de la claro, oficina de farmacia, ¿te fijas? Entonces, claro. eso es un tema. Jesús, te quería comentar, y ya que estamos mirando esto, tú eres además el vocal del Comité de Profesiones del Sector Sanitario y Social del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social desde febrero del 2019. A mí cuando miré eso me llamó la atención porque entonces tú viviste muy de cerca toda la evolución de la pandemia, las medidas desde la profesión farmacéutica. ¿Ya? Sí, sí, Aquí sí, nosotros sí. tenemos, Estefan estaba, digamos, en esa primera motivación, digamos, de generar esto, porque él trabajaba en la Posta Central en ese tiempo. Entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo lo vivieron? Porque nosotros lo que escuchamos acá fue que España estaba súper complicada. Sí, sí, España estuvo súper complicado. A mí me tocó como presidente del Consejo General y mi interlocución con el ministro y los dos ministros que hubo en la pandemia,
fue total, ¿no? Porque era una situación muy compleja y muy complicada. Pero mira, nosotros nos hemos reforzado, ¿eh? Después de esta situación, de esta triste situación, ¿no? Porque después de esta triste situación ha sido el momento en el que los ciudadanos se han dado cuenta de la gran importancia que tenía la farmacia comunitaria, ¿no? Que era ese establecimiento sanitario que, bueno, al que tú acudías. Todos los días entran en las farmacias españolas 2.300.000 personas, que esto es un 5% de la población, pero en el primer mes de confinamiento, el primer mes en el que se decretó el confinamiento en España, 30 millones de personas acudieron a las farmacias españolas, ¿no? Porque no solamente acudían bueno, pues a por sus medicamentos, a que se les dispensasen sus medicamentos, sino que además era ese centro de opinión con valor con respecto a muchas noticias que salían en la prensa y situaciones que eran muy complicadas, ¿no? Entonces, la farmacia española adquirió ahí un protagonismo muy importante, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que esa farmacia era ese punto de atención farmacéutica que siempre estuvo abierto. Tuvimos esa cruz verde de las farmacias siempre encendidas, y esto ha sido valorado de una manera muy importante por parte de la ciudadanía y también por parte de las administraciones, ¿no? Porque esto fue el punto de inflexión o está siendo el punto de inflexión de la farmacia comunitaria, hasta el punto que hace, yo creo que 3 meses, el gobierno de España, pues en los sondeos que hacen de opinión pública y donde preguntan de todo, pues preguntaron a los ciudadanos que cuál era el servicio que más valoraban, ¿no? De todos los servicios que hay en España, ¿no? Y la farmacia comunitaria ha sido el servicio más valorado por los ciudadanos. Guau, mira qué ¿Eh? bueno. Y Interesante la muy, pregunta. y a mucha distancia del resto de los servicios, ¿no? Mm, Es que vosotros daros cuenta que nosotros tenemos en España 22.230 oficinas de farmacia. Eso significa 22.000. Mire, 22.000. Eso significa que tenemos a 52.000 farmacéuticos en la calle todos los días atendiendo a los ciudadanos. Y además de esas 22.000 farmacias, el 70% se encuentran fuera de las capitales de provincia. El mm. 70%. Con lo cual, La la cobertura farmacia está garantizada. está garantizada, es el único centro sanitario en muchas comunidades, en muchas áreas rurales, y es el punto donde los ciudadanos tienen una confianza importante, ¿no? Del otro 30% de las farmacias que están en las capitales de provincia, la inmensa mayoría de las farmacias son farmacias de barrio. Con lo cual, esas farmacias de barrio, debido a esa planificación que tenemos en España, conocen perfectamente a sus pacientes, conocen perfectamente a los familiares de sus pacientes y conocen perfectamente cuáles son las necesidades de estos ciudadanos. Y esto lo hemos visto también no solamente en la pandemia, sino que lo hemos visto también cuando tuvimos la dana de las inundaciones tremendas en Valencia, Mm, o sí. cuando tuvimos, pues hace también poco antes, pues el problema del volcán de La Palma, ¿no? Donde la farmacia y los Ay, sí. farmacéuticos, claro, tuvieron un papel absolutamente fundamental, ¿no? Porque independientemente de cuál era la situación del establecimiento y las situaciones que tenía la ciudadanía, los farmacéuticos conocían a sus pacientes y en ningún momento les faltó ninguna medicación, ¿no? Este, este es el sistema por el que yo creo que está teniendo éxito el modelo de farmacia español, ¿no? Oye, Jesús, qué interesante lo que tú decías, porque básicamente la pregunta que yo te hacía respecto a la pandemia es porque en algún minuto acá en Chile se puso en la mesa, y Estefan, por favor, ayúdame con eso, se puso que sí. la farmacia comunitaria fuera un centro de vacunación y que ayudara a esa tarea que teníamos titánica, ¿ya? Mira, fue efectivamente una sugerencia, dada la desesperación que había, pero rápidamente Jesús se anuló esa opción por el riesgo sanitario. Nosotros no tenemos ni la preparación ni la formación para poder inocular.
Entonces fue muy peligroso, pero hubo gente que sí lo propuso. Lo que sí debo decir que fue concreto es que durante toda la pandemia no se cerró ni una sola farmacia, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta de que seguían atendiéndose, como dice la ley, siempre por un químico farmacéutico. Entonces, esto estaba duro, sobre todo desde el punto de vista gremial, de poder tener una coordinación correcta, de que tuvieran todos los farmacéuticos. Y eso es lo que yo también te preguntaba adelante, que me da, me da mucho placer que tú lo hayas visto, ¿viste? En Chile, a pesar de haber una orfandad gremial, ¿cierto? Apenas tenemos el 10% de los profesionales titulados agremiados, ¿ya? Y lamentablemente con una muy poca participación, ¿ya? Y esto es consecuencia de que en algún momento durante el gobierno militar de Chile se anuló la obligatoriedad y la tuición ética de los colegios profesionales, de todos, no solo farmacéuticos. Sí. Entonces, desde ahí para adelante quedamos un poco en esta orfandad, ¿cierto? Dando vueltas y porulando por el mercado. Y bueno, las cadenas de farmacia hicieron lo suyo y formaron estos retail farmacéuticos. Pero fíjate que te debo decir que hay una esperanza muy grande, porque te puedo decir, en los últimos 4 o 5 años, la Mm. fuerza de las farmacias independientes empezó a aflorar fuertemente, llegando hoy día nuevamente a ser líderes en el mercado en cuanto a cantidad de farmacias y efectivamente como lo que tú estás diciendo, ¿cierto? Un farmacéutico, una farmacia, ya a lo más hay algunos que pueden llegar a tener dos o tres, pero hasta ahí llegan porque se ha formado un gremio que se llama Fitch, ¿cierto? Y ese gremio definitivamente está dando mucho que hablar en Chile, así que te doy, te doy esa noticia previa porque es increíble lo que están haciendo las farmacias independientes en Chile, junto con Sí, el gobierno, porque el sí. gobierno también está poniendo lo suyo. Sí, sí, lo sé, lo sé. Hoy he tenido también una reunión con el gobierno y sé que desde el propio Ministerio de Sanidad están intentando, bueno, pues dar pasos, ¿no? Para que estas cosas sean una realidad. Es que al final, si lo que queremos es que tengamos un centro de salud, lo tenemos que hacer de esta manera, porque si no, tendremos un centro comercial, ¿no? Y un centro comercial, bueno, no, aquí tenemos un bien que no es un bien de consumo. Nosotros dispensamos y trabajamos con drogas, ¿no? Que tendrán mayor o menor potencia, Claro. pero son drogas y nadie, yo no conozco a nadie que tome medicamentos como toma las patatas fritas, ¿no? Que me parece muy bien en el comercio libre, ¿no? Un medicamento tú lo tomas porque tienes una necesidad o porque tienes una patología determinada y tiene una acción terapéutica, ¿no? Entonces el hecho de que todos los medicamentos, que todos, absolutamente todos los medicamentos, estén controlados por los que son los expertos en los medicamentos, por la carrera que hacen, a mí me parece que es lo fundamental, ¿no? Y por lo tanto tiene que estar en manos de los químicos farmacéuticos que llamáis aquí en Chile o de los farmacéuticos que llamamos en España. Y no hay otra. Detrás de un medicamento siempre, siempre, siempre tiene que haber un farmacéutico. Oye, Jesús, y perdóname que siga aprovechándome de tu experiencia, pero eres vicepresidente además del Sistema Español de Verificación de Medicamentos. Mm, Nosotros tenemos hoy día un gran problema. mm, Tenemos medicamentos falsificados, tenemos medicamentos que se venden en la feria, libre, tenemos Adulterados. medicamentos adulterados. mm. ¿Cómo lo han hecho ustedes? ¿Cómo han implementado todo este sistema de verificación para que de verdad proteja a la población? Porque nosotros, obviamente, como tú bien dijiste, vendemos drogas, vendemos medicamentos, que como dijo Paracelso por ahí, la diferencia entre veneno y medicamento es la dosis, pero también hay un mercado negro de los medicamentos. Entonces hay que proteger a la población también de esto y de ese abuso que existe Mm. ahí. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Cuéntanos un poquitito cómo lo están haciendo allá. Mira, todo tiene
todo está alrededor de lo mismo, ¿no? Y volvemos otra vez al principio. Todo está alrededor del sistema. Es decir, cuando tú lo que tienes es un sistema donde la propiedad y la titularidad están en manos de un farmacéutico, donde tienes un sistema donde las cooperativas farmacéuticas están en manos de los farmacéuticos, donde tú tienes un sistema que está regulado y donde tienes un sistema de inspección, todo esto hace que en España sea hoy por hoy, no voy a decir que imposible, pero casi imposible que haya medicamentos falsificados o que haya problemas de medicamentos que no cumplan los estándares de la Agencia Española del Medicamento. Pero a pesar de todo, como estamos dentro, nosotros estamos dentro de la Unión Europea hay países que sí que tienen estos problemas, porque la regulación es mucho más laxa. Cada vez que en los medicamentos la regulación es más laxa, aparecen todos estos problemas. Bueno, pues en vista de que a nivel europeo podían existir medicamentos falsificados, lo que se hizo fue montar a nivel europeo un sistema que es el sistema que llamamos de verificación de medicamentos. ¿Y qué es eso? Pues esto es un sistema por el cual cualquier laboratorio farmacéutico que fabrica tiene la obligación de que cada una de las unidades que fabrica tengan un nombre y un apellido. Cuando ese medicamento se fabrica, esos códigos de cada una de las cajas de los medicamentos se introducen en un sistema europeo, ¿de acuerdo? Esos medicamentos quedan allí en ese repositorio y cuando van a ser dispensados en las farmacias, leemos ese medicamento que va contra ese repositorio y nos devuelve la contestación de que ese medicamento no es un medicamento falsificado. Todos los días en España, todos los días se verifican 9 millones de unidades en las farmacias españolas. Y tenemos la completa seguridad de que no hay ni un solo medicamento que esté falsificado y que todos los medicamentos cumplen todos los requisitos, ¿no? Pero todo porque está alrededor de una regulación que protege al ciudadano al final, ¿no? Que protege la salud de los ciudadanos y que por lo tanto impide que existan estas falsificaciones en el mercado. Mira, es tremendamente importante y relevante eso porque básicamente como la farmacia está concebida como un lugar donde se dan servicios de salud, entonces obviamente esta protección va incluida en eso. Para nosotros ha sido desafiante porque también tenemos que avanzar en eso no solamente tecnológicamente, sino que, imagínate, digamos, chequear 9 millones de unidades de medicamentos al día no es menor. Entonces, claro, el avance que hay que tener a nivel tecnológico y todo, también va de la mano con la voluntad política y de la autoridad del ISP y etcétera, y no solamente del ISP, sino que del MinSal también. Eh, Oye, y ya para ir cerrando, porque no podíamos dejar estos temas dando vuelta, eh, ¿por qué? Porque hace poco entrevistamos a una colega que está con una iniciativa a través de una fundación de fármaco ecovigilancia. Y tú Ujú. eres el vicepresidente del Sistema Integral de Gestión de Residuos SIGRE. Entonces, Ujú. nosotros acá tenemos una Ah, iniciativa, sí, entonces sí, tenemos una iniciativa acá de, tanto en farmacias Cruz Verde como en farmacias Simi, de poder tener el acopio de los medicamentos vencidos. Entonces, que es una súper buena iniciativa y eso hace que esta colega está trabajando ya con ellos de la mano para poder incentivar esto y motivarlo. Cuéntanos un poquitito cómo funciona Sigre, qué es lo que hace la diferencia y cómo nosotros también podemos de alguna manera aprender de esto. Mira, el sistema integrado de gestión de residuos, que es como son las siglas de SIGRE, es un sistema que se montó y que está montado entre la industria farmacéutica, tanto la industria farmacéutica de productos éticos como la de genéricos, eh, el Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos, que estamos todas las farmacias, y las cooperativas farmacéuticas. Y es un acuerdo entre las tres partes de tal manera que
con una aportación que tienen que hacer las industrias de cada una de las unidades que se ponen en el mercado, una aportación económica que viene a ser el 0,00001, no sé qué, una cantidad muy bajita. Lo que hacemos es montar un sistema por el cual tenemos en las 22.200 farmacias españolas un punto en el que el ciudadano sabe que cuando tiene un medicamento caducado, cuando tiene un medicamento que ya no utiliza, cuando ha utilizado un medicamento y tiene el blister, o cualquier tipo de medicamento que tenga, lo deposita en la oficina de farmacia. La oficina de farmacia, en ese contenedor que está a la vista de los ciudadanos, lo tiene ahí almacenado, viene la distribución farmacéutica, lo recoge y de allí se manda a través de las cooperativas de la distribución farmacéutica a unas plantas donde estos materiales se separan entre los cartones, los plásticos, los vidrios y luego se reciclan. ¿Eh? Y luego se reciclan. Esta es una iniciativa muy importante, muy importante. En España todo el mundo entiende que cuando hay que reciclar, cuando hay que eliminar cualquier resto de medicación, tiene que ir a la farmacia y por lo tanto también marca una diferencia con respecto al resto de los residuos, porque ya se está inculcando y se inculca a la ciudadanía que estos son medicamentos y que por lo tanto son drogas y que por lo tanto tienen que tener esas características especiales. Y luego nosotros como profesión además estamos muy implicados en todo lo que es la sostenibilidad, ¿no? Hasta el punto que en el propio código deontológico tenemos incluido un apartado específico sobre las obligaciones desde el punto de vista de sostenibilidad de la propia oficina de farmacia. Mira, qué interesante. Está todo redondito, está concatenado cada una de las responsabilidades y de lo que tiene que hacer en cada momento el farmacéutico. Oye, y un último tema. Yo Ah, trabajo disculpa, yo trabajo en la Universidad del Desarrollo y ahí tenemos un fuerte inclinación de lo que es la interdisciplina. ¿Cómo ves tú este desafío del farmacéutico, no solamente en España o en Chile o en los países que tú puedas haber conocido a través de la profesión, sino que cómo ves tú esto de la interacción de los farmacéuticos dentro del equipo de salud? ¿Cómo ves? Porque nosotros tenemos un fuerte desafío aquí en Chile de poder darnos a conocer y poder hacer que el farmacéutico sea identificado como digamos, jugador más del equipo de salud que tiene a cargo al paciente también y su tratamiento. Entonces, ¿cómo ves este desafío tú? Mm. Bueno, yo creo que hay una herramienta muy importante y que vosotros la estáis poniendo en funcionamiento, que nosotros también la pusimos en funcionamiento en su momento, que es la receta electrónica. A ¿Ya? través del sistema de receta electrónica es un sistema de comunicación que no, o sea, es un sistema que no solamente tiene que servir para hacer una prescripción y una dispensación de un medicamento, sino que tiene que servir también para colaborar entre los profesionales, ¿no? En el momento que el farmacéutico encuentra un problema, ¿no? Con un fármaco que ha podido ser prescrito, pues tiene ese sistema de comunicación en el que hay esa comunicación con el médico, con la enfermería, y de tal manera que incluso puede llegar a solicitar al propio médico pues, que se bloqueen ciertas medicaciones porque entiende que están tomando ese paciente otras medicaciones. Porque hay una cosa que a nosotros nos preocupa mucho, que es la seguridad del paciente, ¿no? Y en esta seguridad del paciente, independientemente de que en España todos los ciudadanos tenemos el sistema público de salud, además de que todos los ciudadanos tenemos ese sistema, hay otros 9,5 millones de personas que tienen otro sistema además añadido al sistema público de salud, que son un sistema de aseguradoras, ¿no? Privadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos estamos encontrando de manera muy habitual? Pues que cuando una persona va a un médico de la parte privada y va por alguna patología determinada, cuando llega a la farmacia te encuentras con que tiene prescrito una medicación que tiene contraindicaciones con respecto a otras medicaciones que está tomando porque está yendo también al médico del sistema público. Entonces,
Hemos elaborado y hemos ya construido y ya está en funcionamiento también la receta electrónica privada. Y entonces en estos momentos ya tenemos la pública y la privada. Y lo que nosotros queremos hacer es sumar estas dos recetas para que el ciudadano acabe teniendo su historial farmacoterapéutico y que pueda, cuando va a cualquier médico de lo que sea, tanto público como privado, ese médico pueda tener toda la farmacoterapia de ese ciudadano. Mira qué importante. Estefan, ¿tú ibas a mencionar algo? Sí, no, 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 Jesús, yo hace muy poco también estaba mirando algunas publicaciones y está muy fuerte no solamente en España, sino que en otros países, inclusive hoy día miraba una publicación que en Perú, no, en México, el gobierno quería implementar la receta por parte de las enfermeras, ¿ya? Siendo que hasta las propias enfermeras se oponen a lo mismo, ¿ya? Acá en Chile en alguna vez se ha mencionado, pero también fue un tema que rápidamente se bajó del tapete, ¿cierto? ¿Qué opinas tú de eso por España, que pues, también he leído que en algunas regiones, en algunos lugares, se ha querido implementar, que el Mira, farmacéutico recete? no, no, que nosotros tenemos un principio básico Básico, sí, muy en bien. la sanidad y es que el que prescribe no dispensa y el que dispensa no prescribe. Muy bien. ¿Vale? Esto está en la Ley de Sanidad, que ya viene de los años 60, de 1960, y ese es un principio ético para todas las profesiones. El que prescribe no dispensa, el que dispensa no prescribe. Eso con respecto a la prescripción del farmacéutico. No, el farmacéutico no está para prescribir, está para dispensar. Con respecto a la prescripción de la enfermería, que es otro tema distinto, aquí se da otra situación que es mucho más compleja. La enfermería hasta hace muy pocos años en España no tenía la categoría de carrera universitaria, pero en estos momentos ya es una carrera universitaria. Pero ¿qué ocurre en España? En España lo que está ocurriendo es que ahora, en el año 2025, solo el 20% de la enfermería tiene estudios universitarios que podrían acreditar el que pudieran hacer órdenes de dispensación de medicamentos. Por lo tanto, el 80% restante son personas que no tienen y que no han adquirido capacidades ni capacitaciones desde el punto de vista de una prescripción de medicamentos. Entonces, nosotros, los farmacéuticos, esas guías que han elaborado en algunas comunidades autónomas las hemos llevado a los tribunales porque creemos que no tienen la capacitación necesaria y que el ciudadano corre un riesgo muy importante si una enfermera que no tiene conocimiento está prescribiendo. Para nosotros hoy en día el que prescribe es el médico, el que prescribe es el veterinario en animales y el que prescribe es el dentista en tema de odontología, ¿no? Sí. Sí. Nosotros acá Perfecto. además tenemos la matrona, también puede Aclaradísimo. prescribir. Y la Acá en matrona Chile la también puede matrona. prescribir. Claro, Ya. la matrona, el médico y el odontólogo en su En su habitual campo. mundo, pero ningún otro profesional tampoco. Y como te digo, la prensa y las comunicaciones da para mucho Mm, y salió ahí por ahí en la prensa de que había algunos lugares en Europa y en España que mm. Sí, que estaban están dando, intentando. estaban Está, intentando. sí, están intentando. Lo que pasa que también es verdad que con la prensa hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque Eh, digo que yo de las noticias que leo, que me conozco y que sé, porque muchas veces soy parte de esa noticia, entiendo muchas veces que el 70% no son reales, con lo cual me imagino que Mira. con el resto de las cosas pasa lo mismo, ¿no? Bueno. Bueno, en Chile es igual, en Chile es igual. Sí, claro. Oye, bueno, Jesús, no queda más que agradecerte de verdad la buena Sí, disposición, la buena conversación. Nosotros tenemos algunos colegas que nos escuchan en España, ¿ya? Nos llegan comentarios de repente al podcast, nos llegan saludos, ¿ya? Sobre todo a través de Spotify. Así que te agradecemos mucho. Esperamos que los colegas ahora también puedan disfrutar de esto allá en España y de esta entrevista y esta comparación para que vayamos aprendiendo también de las distintas realidades que son Mm. desafíos para el farmacéutico. Entonces, eso es muy, muy positivo para nosotros. Así que te agradecemos desde ya. Muchas gracias, Jesús.
Pero Lamentablemente no pudimos estar físicamente, pero es muy bueno. La última pregunta. hay que hacerle la pregunta que le hacemos a todos los farmacéuticos que están acá. Ah, Jesús, ¿tú volverías a estudiar farmacia? sí, claro. Sí, claro. Perfecto. No se demoró ni un segundo, fue instantáneo. No, no, claro. Instantáneo. Sí, sí. Muy Con esta bien. trayectoria tan bella, y también quiero aprovechar la oportunidad de agradecerte, Jesús, esta tremenda trayectoria que nos has regalado. Esto es un regalo para nosotros en Todo Tiene Remedio. Te agradecemos mucho. Espero que tu estadía en Chile sea bastante satisfactoria y llena de logros. Así que cuenta con un par de amigos acá en Chile, y apenas tengamos este capítulo te lo vamos a enviar para que también lo tengas ahí de recuerdo. Sí, por Estupendo. Pues supuesto. nada, muchísimas gracias y aquí me tenéis para lo que queráis, ¿vale? Bueno, que tengas Gracias un a ti. buen retorno a Gracias. España nuevamente, ¿ah? Que vaya muy bien. Gracias. Chao, chao, Bye, Igualmente. gracias. bye. Gracias. Chao. Chao, Chao. chao. Chao, Jesús.